buenas tardes, República Dominicana, buen provecho. Este es un domingo especial porque contamos con la presencia del gran amigo y colega Pedro Luis Gago Clérigo, especialista en asuntos municipales y conocedor sobre lo que son temas de Estado. Pedro, buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? La salud, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, bien. Siempre hay algún problema ya a partir de determinadas edades, ¿no? Sí, Pedro, esta tarde debemos tocar el tema sobre la ley del ordenamiento territorial. Pero antes de tratar el tema sobre el ordenamiento territorial, que es el gran conjunto, también vamos a tocar el tema sobre el pequeño conjunto, el subconjunto, el gran conjunto, que es el ordenamiento municipal. Pero para eso vamos a colocar, previo a tocar ese tema que es de interés nacional, vamos a tocar dos temas importantes. Primero vamos a poner dos videos para que Pedro, con su sapiencia, nos analice el tema sobre la ley 6317, el tema sobre la educación dual en la República Dominicana. Yo quiero que me coloquen el primer video, por favor. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Secretaría de Movilidad, Policía de Tránsito y Ciudadanía. Un solo equipo. Pedro, a mí me preocupa el tema de la ley 6317, porque Intran es la entidad reguladora y precisamente no sé qué tipo de relación ya han establecido los ayuntamientos con Intran, porque desde que se promulgó la ley yo no he visto ninguna acción en los ayuntamientos, ninguna promoción que tiene que ver sobre el tema de la educación vial. Sin embargo, cada día en República Dominicana se profundiza, se intensifica lo que son los accidentes de tránsito. Sí, tu consideración, Pedro. No, yo también tengo esa sensación. La verdad no puedo decir que sí o que no. Sé que me consta que el Intran desde que surgió tuvo un acercamiento a los ayuntamientos, pero parece que las explicaciones que desde el Intran y de su incumbente, que es una persona muy, como toda mujer, muy continua, ¿no?, en eso, sí. Pero parece que pese a ese esfuerzo que está haciendo por concienciarse a los ayuntamientos, que en el tránsito los ayuntamientos tienen una competencia muy importante como administración próxima al ciudadano, administración local, pues por las razones que sea, los alcaldes, ni siquiera el del Distrito Nacional, se dan por aludidos y piensan que el tránsito es un problema que se lo tiene que resolver el gobierno nacional y que ellos pues no están para eso. En el caso del Distrito Nacional se ve claramente. ¿Usted ha visto alguna vez algún policía municipal del ayuntamiento dignarse a, cuando ve un atasco en una intersección, intentar regular el tránsito? Antes he visto ya personas particulares que se han bajado de su vehículo y han intentado ayudar que esos policías municipales del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que posiblemente han pasado y han seguido de largo porque precisamente han entendido que ellos ahí no tienen parte ni arte, ¿no? Lo cual es lamentable. En el día de hoy, Pedro, cuando me dirigía al programa, en medio de la avenida, en medio próximo al elevado, yo vi un animal, un perro grande, que aparecía como perdido. A mí me dio deseo como de pararme y hacer un gran tapón en el tránsito con el propósito de defender este animal. El perro no sabía, él estaba perdido porque estaba en medio de los dos muros. Entonces,
eso tiene que ver con el problema del cuidado a los seres, porque los animales también son seres que hay que protegerlos, ¿verdad? A mí me preocupó ese perro en medio de la avenida y creo que los resultados serán catastróficos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Aquí es bastante frecuente, desgraciadamente, ver animales domésticos, sean que estén bajo la responsabilidad de una persona o sean de realengo, ¿no? Sí. Por las calles circulando y evidentemente los animales no entienden de normas y demás. Sí. Y ahí es donde exige mucho que los conductores y los choferes pues pongan, digamos, civismo y humanidad, ¿no? Sí. Para evitar que ese animal termine atropellado. Es un problema en todos los sitios, evidentemente donde más animales de este tipo andan sueltos por las calles, pues el problema es más grande. Y quizás uno de los casos más, una de las ciudades donde más, o uno de los países donde es normal ves animales sueltos por las calles, incluso por los campos, también te encuentras a veces animales de ganadería sueltos por las cunetas, sí. Pues es precisamente en República Dominicana. Correcto. Y ahí, aparte de que se pueden tomar siempre medidas correctoras, yo recuerdo países donde las carreteras están valladas con vallas ciclónicas, sobre todo las de alta velocidad, pues se toman medidas. Aquí no se han tomado, no se toman medidas ni parece que se van a tomar en breve, ¿no? Entonces exigiría más que de la ciudadanía pues se preocupase de lo suyo y cuando lo suyo parece que están abandonados esos animales, pues que todos pongamos un poco de humanismo y evitemos al fin y al cabo matar a un ser vivo innecesariamente, incluso en muchos casos con riesgo de nuestras propias vidas, porque también muchos de los graves accidentes que puede sufrir un chofer o un carro es chocar con uno de estos animales, sobre todo cuando son más grandes, ¿no? Sino que no lo recuerden aquellas personas que han tenido la desgracia de chocar con una vaca o con un caballo en las zonas rurales. Sí, correcto. Vamos al segundo video para escuchar. Bueno, del primer video yo quisiera comentar una cosa. Bueno, el primer video, aparte de ser una norma clara que debemos tener todo, también sobre todo pone en claro quién es inteligente y quién no es inteligente. Sí. Evidentemente, quien, sabiendo que pasando va a interrumpir una intersección, demuestra, entre otras cosas, no solo que es una persona incívica, sino que es poco inteligente o nada inteligente, porque posiblemente estamos generando esa especie de pescado que se muerde la cola, porque esta intersección influye sobre la otra sobre la otra, y al final nos quedamos bloqueados, como de vez en cuando tenemos la suerte de disfrutar de semejantes espectáculos en la zona central de nuestra capital, ¿no? Entonces yo ahí destacaría que en el caso este ya no es una norma de tránsito, es de quién demuestra ser inteligente y quién no inteligente. Y evidentemente el que se detiene su vehículo por arañar unos segundos o tal, en medio de una intersección, una cosa que queda claro es que no es nada inteligente. No es nada inteligente, correcto. Muy bien, vamos al segundo video sobre educación vial, por favor. Bueno, y muy egoísta, claro. Muy egoísta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Hasta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí, listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá. Pero sí, son dos ilustraciones.
para la sociedad dominicana y para que los expertos hagan su comentario para lo que es el fenómeno de educación vial de la población y de maneras particulares de los conductores de República Dominicana. No, el segundo ejemplo que has puesto, curiosamente, vamos, yo pienso que hay mucha gente que de verlo habrá caído en ello, ¿no? Porque piensan que en la ciudad se puede ir más deprisa de lo que normalmente se va. Evidentemente, así está demostrado teóricamente que 30 kilómetros por hora es una medida de seguridad, tanto para salvar vidas como para tú quedarte el remordimiento de haber, digamos, por tu negligencia o tu culpabilidad, haber privado a alguien de una vida. Y más si este es un infante, como es el caso que se pone aquí, ¿no? Entonces, pues bien, es otra de las cosas que hay que tomar en consideración, que normalmente en las callecitas estrechas que tenemos en nuestras ciudades, pues lo más prudente es ir a 30 kilómetros por hora y con paciencia. Y si dices que vas prisa, pues haber salido antes. No tiene otra solución. No hacerlo, pues es arriesgarte a que de vez en cuando ocurra y seas una de las personas que después pues va a tener problemas de dormir, porque por no ir a esa velocidad pues mató a una persona. Esa es la situación y es un problema de que la gente se conciencie, ¿no? La autoridad puede poner radares, puede llevar un control, pero ciertamente yo en esto de la velocidad cada vez estoy más convencido que depende de cada uno, porque es imposible que la autoridad pueda poner radares y controladores de velocidad a cada X metros. Ni en los países más avanzados los hay, ¿no? Eso es una... Pedro, pero no se puede hacer un estudio en los municipios con el propósito de establecer parquímetros y zonas de parqueo con el propósito de evitar ese desorden que en determinado momento uno encuentra por algunos sectores. Y en lugar de que esos jóvenes le quiten al ciudadano 50 o 100 pesos, la municipalidad emplear esos jóvenes para que tengan que ver con la supervisión precisamente de la policía municipal, el establecimiento de zonas de parqueo controladas, supervisadas por la policía municipal, y esos mismos jóvenes sean dependencia directamente de los ayuntamientos, y es una forma de dar empleo. Es una solución perfecta, no hay nada que comentar. Es decir, regular el parqueo, aunque hace unos años un juez en Santiago sacó una sentencia inverosímil, que confundía propiedad o uso del suelo público con el tema del parqueo y demás, ante unas medidas que tampoco eran muy correctas, las que había intentado en aquel momento hacer el Ayuntamiento de Santiago, pero intentó que el Ayuntamiento no podían establecer una tasa por el parqueo, haciendo unas interpretaciones de lo más peregrinas, y demostrando, y lo digo aquí sinceramente, en espera de que ese juez me oiga y vuelva a reconsiderar su opinión, porque verdaderamente el responsable del dominio público son en el caso de las ciudades y las calles, los ayuntamientos, y nada impide a estos ayuntamientos el cobrar una tasa por estacionar un chimi, un velador o parquear tu carro, como sucede en todas las capitales de los países desarrollados o del mundo civilizado, ¿no? Aquí salió esa sentencia, pero vamos, se puede reconducir, hay formas de hacerla. Lo que falta también es esa iniciativa municipal, ¿no? Que no ha asumido esa responsabilidad de que el tránsito es una competencia muy importante. La gente queremos en nuestra ciudad que nos llegue, nos recoja la basura, nuestras calles estén iluminadas y limpias, el ornato y aseo público, y también que podamos circular por ellas. Y a mí no se me ocurriría nunca pensar que cuando hay un gran atasco en la ciudad de Santo Domingo, el culpable es el presidente de la República. Eso es un disparate. Yo lo considero que en este caso, incluso, aun tratándose de alcaldes como los dominicanos que están huyendo a esa responsabilidad, sigo culpándoles a ellos de que nuestras ciudades no estén, desde el punto de vista del tránsito, más ordenados, porque es una responsabilidad, que lo quieran o no lo quieran, es de ellos y la ley se lo reconoce. Entonces espero que en la próxima campaña electoral algún candidato a alcalde, entre su programa, proponga medidas para mejorar el tránsito en la ciudad y la seguridad de nuestras calles. Y de paso también, hombre, ordenar más el transporte público y que la clase media tenga un transporte público, porque este país es un país donde la clase media no tiene transporte público. Por eso tiene que abusar del carro y claro, y así tenemos las calles decongestionadas a cualquier hora y en cualquier día. Pedro, una idea importante. Un vehículo de carga, de pasajeros o de producto, un camión,
viene de la zona rural. Al momento de llegar a la zona urbana, desde ese momento, los alcaldes, la municipalidad debe tener el control de ese vehículo. No, lo tiene. Estableciéndole de manera clara por dónde debe conducir y a qué velocidad debe conducir. La actual ley lo dice. Si la actual ley lo dice. Si es que no necesitamos nuevas leyes, nuevas marcas. Sí, la actual ley lo dice, pero están los alcaldes, los ayuntamientos estableciendo las regulaciones, poniendo en práctica esa ley, de modo que cuando un carro o una guagua de la zona rural llegue a la zona urbana, conduzca precisamente a 30 kilómetros por hora. Hombre, hay dos respuestas. Si se ha leído la ley, lo sabe, y entonces si no lo hace, es que aun sabiendo que lo tiene que hacer, huye de su responsabilidad. Y la otra respuesta es que ni siquiera se ha leído la ley y no lo sabe. ¿Y qué quieres que hagamos entonces? Hombre, a través de programas como este, pues intentarles meterles la inquietud, ¿no? Y decirles eso, que oiga, alcalde, que usted no está para recoger la basura, limpiar las calles, y lo mira que sí, que está para eso también, pero también está para ordenar el tránsito. Y que la ley lo dice, y lo dice desde el año 2017, estamos ya acabando el 2019, ¿no? Hombre, ahora viene tiempo de elecciones, ya que se dediquen a ello, pero espero que los siguientes, en ese interín en que van a tener entre el 17, el 18 de febrero hasta el 24 de abril, que tomarán posesión de sus cargos, pues aprovechen para capacitarse, ir a cursos de formación y leerse aquellas leyes más básicas de lo que va a ser su gestión. Los que ha habido hasta ahora no muchos lo han hecho. Yo espero que la nueva jornada de alcaldes o los que repitan, pues se encuentren la oportunidad para hacerlo, ¿no? En base a esta recomendación que le estamos dando. Entonces la parada, zona de descarga, y esta es una zona que no es de descarga. Si hay una zona de descarga y el camión o la guagua se ubica en el sitio que no debe pararse inmediatamente, debe multarse, él te da una multa, y automáticamente a través de un sistema electrónico debe caer directamente en la dirección de impuesto interno, la violación de esa guagua, para que los ayuntamientos puedan recaudar y para que podamos ayudar a ordenar el desorden del transporte. Hombre, la recaudación de las multas es un efecto secundario. El primer efecto de las multas es evitar que incurras en la infracción, ¿no? Pero se puede hacer, si es que ya está todo inventado. Hoy en día hay... mira, yo en esta última ocasión, este verano estuve por Madrid y me di cuenta de que antes, sabes que en los centros de las grandes ciudades como Madrid, todo el parqueo está regulado. Entonces tú parqueas y tienes un tiempo máximo de 2 horas o de 1 hora, dependiendo de la zona que es, y compras un ticket en unas máquinas que hay en las aceras y lo pones en tu vehículo, ¿no? Bueno, pues ahora han cambiado las máquinas. Cuando compras el ticket tú metes la matrícula, y me di cuenta que la gente que antes estaba comprobando con unos aparatos electrónicos quién tenía ticket o no tenía ticket, han desaparecido. Digo, qué cosa más rara. Y he visto unos carritos con unas cámaras, que un carrito va solo y va robando las matrículas y dándose cuenta si está o no es pagado en el momento. Es decir, que está conectado el expedidor de los tickets con el carrito. Entonces el carrito, antes había un señor por cada manzana y ahora lo que tiene es un carrito cada X manzanas, ¿no? Y el carrito va tranquilamente y va tomando todas las placas y se va dando cuenta quién está o no está pagado por estar parqueado en ese sitio. Si eso lo hacen, imagínate que todo lo demás será automatizado, ¿no? Será automatizado. Y eso es aumento de recaudación para la municipalidad. Hombre, yo lo que veo, yo lo vi de otro sentido. Yo lo vi que cuando estoy en Madrid, que tengo vehículo propio, que me lo dejan, voy en autobús. Sí. Porque no quiero tener problemas es un estrés. Es decir, ahora te voy a decir una cosa, la norma de seguridad en países desarrollados se ha convertido para el chofer en un estrés, porque a la más mínima te ponen una multa y te la cobran. Pedro, vamos a una pausa y luego de la pausa vamos a tratar un tema de interés del continente, que tiene que ver con el continente. Ya hemos tratado el tema relacionado con la ley municipal del municipio. Después vamos a tratar un video, a comentar un video, y después de comentar el video, entonces vamos a tratar el tema que concierne a lo que tú manejas, el tema sobre el ordenamiento territorial. Pero estos dos videos tienen que ver con lo que es la otra parte. Vamos a una pausa, por favor. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo, y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020.
2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Pedro, el tema de la territorialidad, el ordenamiento del territorio. Pero antes de tocar el tema sobre el territorio, vamos a poner un video que tiene que ver con el calentamiento global, pero que también tiene que ver con lo que es la función del municipio, la función de los alcaldes y la función de Intran en cuanto a regular los ruidos visuales, que es contaminación a la audición, pero también contaminación ambiental, porque independientemente de qué ruido son tóxicos que van al organismo. Vamos a poner ese video, Pedro, sobre el calentamiento global para que lo comentemos y después pasemos a tratar temas sobre lo que es el ordenamiento del territorio. Decenas de científicos de 40 países redactaron un informe de 400 páginas que las Naciones Unidas dieron a conocer en estos días y en donde advierten de los efectos irreversibles sobre la gente, sobre el planeta, del cambio climático provocado por la actividad humana. Piden medidas urgentes. Vemos un informe. Un informe realizado por expertos de la ONU sobre cambio climático insta a los líderes del mundo a tomar medidas drásticas y urgentes para contener el calentamiento global en pos de evitar daños irreversibles en el medio ambiente y en la calidad de la vida humana. En las 400 páginas del documento realizado por el panel intergubernamental sobre cambio climático, 91 científicos de 40 países detallan el impacto que ya afronta el planeta por las emanaciones de gases efecto invernadero, que podrían aumentar si las temperaturas suben 1,5 grados centígrados más en los próximos 12 años con respecto a los niveles preindustriales. Olas de calor, inundaciones, sequías extremas, incendios forestales, extinción de los arrecifes de coral y de especies animales, escasez de alimentos para cientos de millones de personas, serían apenas algunos de sus posibles efectos. Para evitarlos, según los especialistas, se necesitan cambios rápidos de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluidos la gestión de las ciudades, la energía, la agricultura, el transporte y la industria. En los hechos, según el relevamiento presentado en Incheon, Corea del Sur, vamos camino a un aumento de 3 grados centígrados, muy por encima del máximo de 2 grados centígrados, contemplados por el Acuerdo de París, firmado en 2016 por 175 países, compromiso que establecía además redoblar esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Una moción incluida por la presión de los países más expuestos al calentamiento, como las pequeñas islas del Pacífico. Si se quiere cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, se requiere para 2030 una disminución del 45% de las emisiones de dióxido de carbono respecto al nivel de 2010 y para 2050 la desaparición total de esas emisiones, en su mayoría procedentes de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo.
una posibilidad por ahora inviable. El panel intergubernamental de expertos de la ONU señala que esta diferencia de solo medio grado tendrá consecuencias devastadoras en el ser humano, afectando la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y el crecimiento económico. El informe, que será utilizado como base en las discusiones de la 24ª Cumbre del Clima que se desarrollará en Polonia en diciembre próximo, pone el acento en la responsabilidad de los Estados miembros de la Convención Marco, incluidos Estados Unidos, quien se retiró de los acuerdos de París por decisión de Donald Trump, y China, los dos mayores emisores de gases efecto invernadero. Cuando esto empezó, en realidad, cuando esto empezó a ser visto por el periodismo, empezó a ser visto desde el lado científico. Los suplementos de ciencia que aparecían entonces en los años 90, más o menos por ahí, se ocupaban de estos temas. La política parecía que quedaba afuera. Hoy ya no es así. No, ¿sabes qué? Me hace acordar a una nota que publicó hace un tiempo Thomas Friedman, columnista destacado de New York Times, cuando ocurrió una de las últimas masacres que rutinariamente sucede en Estados Unidos, de una persona que se levanta chiflada y mata a 30 pibes en un colegio, digamos, cosa que pasa cada tanto en Estados Unidos. Y ahí Friedman decía, miren, ya no hay que buscar muchas explicaciones, no sé qué. Es un tema político. Hay un lobby, que es la Asociación del Rifle, que frena la posibilidad de que se prohíba la venta de armas, entonces sucede esto. Con el cambio climático pasa lo mismo. En algún momento, cuando vos, como vos decías, Inde, bien al principio, se discutía, ¿hay efecto, no hay efecto? ¿Qué pasa? ¿Es verdad, no es verdad? Ya está recontraprobado desde cualquier punto de vista que hay un efecto negativo sobre el ambiente, sobre la economía, que eso perjudica más a los países más pobres que los países más ricos. El presidente de Estados Unidos no piensa eso. El tema ya es otra cosa, es un tema de plata, de poder y de política. Entonces la discusión ya entra en otro. Estos informes de Naciones Unidas sirven porque ratifican algo que ya todos sabemos, que es que el cambio climático existe y que es un problema. Ahora, la solución ya no pasa por discutir científicamente qué se hace. Pasa, bueno, cuáles son las medidas que puede tomar la política desde el poder para mejorar esta situación o para morigerar esta situación. ¿Y qué pasa en términos económicos? En términos económicos, solo el desborde de los ríos en los próximos 20 años provocaría una caída del 17% de la economía mundial. ¿Y el alerta de dónde viene? De las empresas aseguradoras. La mayor empresa aseguradora de Alemania dice, no podemos asegurar más por tormentas, por tsunamis, por cuanto fenómeno climático ocurra, porque no se puede pagar, porque es impagable. Hay un dato científico, pero que tiene que ver con el sentido común. Cuando llueve, hoy llueve más. Y esa lluvia, que es torrencial en muchos casos, 220 litros por hora en España, por ejemplo, esta misma semana, o Michael en Estados Unidos, que ha provocado muertes, 12 muertos en España, y así sucesivamente. De repente nos enteramos de una luz en Uganda, que por supuesto no está registrado, no está en el radar, pero semanalmente ocurren estos fenómenos que, por supuesto, primero causan muertes y segundo causan tragedias y tercero influyen muchísimo en la economía. Sí, o cosas lindas como te dicen de pronto en Europa que dicen, este año tuvimos un verano de 6 meses. No está tan bueno que tengan un verano de 6 meses. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos. Dos temas de importancia nacional, pero también de importancia global. El segundo tema sobre el calentamiento global. Y aquí en República Dominicana tenemos una ley que regula el tema sobre el calentamiento, la ley 6400. Vamos a escuchar a Pedro sobre este tema del calentamiento global para luego ver el efecto del calentamiento global y el efecto del ordenamiento del tránsito en lo que es el ordenamiento del territorio. Pedro. Sí, bueno, hombre, yo en el tema del calentamiento global reconozco que no soy un experto, soy un poco como ciudadano preocupado del asunto, oigo las opiniones a favor, otras que cuestionan que no es verdad, pero lo cierto es que el clima está cambiando, no sé si por el calentamiento global o lo que sea, ¿no? Y lo que el programa, el reportaje que acabamos de ver ha sido muy completo. Ya aterrizando el tema en nuestro país, pues bueno, creo que los efectos también, se están viendo la gente, sobre todo la más mayor, estamos observando que las cosas cambian.
Antes llovía aquí más tiempo, ahora llueve menos días al año. Incluso hay zonas que están empezando a sufrir ya sequías pertinentes y continuas. En definitiva, creo que nos está bastante afectando, ¿no? Y posiblemente a lo mejor si no se toman, bueno, a lo mejor no seguro, si no se toman las medidas, pues puede ser terminar este país por ser un sitio donde no se pueda vivir, porque no haya agua, esté muy contaminado, en fin, un sitio árido, donde sea imposible y tengamos que partir en eso de los que estamos en él, ¿no? Yo, bueno, de la responsabilidad de las autoridades y demás, pues claro que la tienen, son los que dirigen la sociedad y los que tienen, en cierta manera, que marcar las directrices. Pero efectivamente disiento en que en el corto plazo esperemos algo bueno por esa parte, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Hay siempre intereses cruzados, hay gente que mira en sus intereses, en su bolsillo, en su corto plazo, demuestra una avaricia y un egoísmo increíble y que les importa poco todo lo que sea un poquito más allá de lo que ellos ven, ¿no? Posiblemente algún día lo terminen pagando y quién de ellos con su dinero se ha ido de turismo a algún lado y le lleve por delante una avalancha o una gota fría como las que han comentado que ha sucedido esta semana en España y se lo lleve una riada. Pero bueno, allá ellos. El resto de la población creo que tendríamos que empezar ya, aparte de empezar a presionar sobre el tema, a nuestros gobernantes también empezar a tomar medidas. En el caso del tránsito se ha demostrado que no es solo el limitar la circulación de vehículos, sino también el vigilar el funcionamiento de esos vehículos. Ahora mismo en España hay una fuerte polémica en las grandes ciudades, van a entrar unas medidas draconianas. Ya de por sí en muchas partes en Madrid, donde es imposible ir con tu vehículo particular, tienes que ir en vehículo público, y se hacen unas limitaciones de carreteras donde antes podías circular a 90 kilómetros por hora, ahora lo tienes limitado a 70, precisamente para generar menos contaminación los vehículos. También, hombre, en los países fríos, en parte aquí, por el contrario, en los países calientes, pero en los países fríos está el tema de las calefacciones en invierno, y parece que también se están empezando a tomar medidas para hacer que todas las fuentes de energía, del tipo que sea, pues sean más eficaces y menos contaminantes, ¿no? Pero evidentemente se avecina un problema, pero yo en ese tema soy un poco pesimista. Creo que hasta que el mal no lo tengamos encima, no tengamos ese mal con su fatídica bota en nuestro pescuezo, no vamos a cambiar. Y que, de cierta manera, todos colectivamente vamos un poquito a generar una situación de la que luego nos va a costar mucho salir. Pero bueno, así es la condición del ser humano y creo que en estos temas donde nadie se da por aludido, piensan que el tema del cambio climático es un problema del otro, que no es mío, pues al final se demostrará que lo pagaremos. Y posiblemente lo paguemos personalmente, lo paguemos en nuestros miembros de nuestra familia, y ahí entonces yo sé que en ese momento reaccionaremos. Cuando veamos que se nos muere un hijo por una calamidad debida a ese inadecuado uso que está haciendo del uso de la energía, pues aprenderemos. Y porque posiblemente luego posteriormente seamos nosotros la víctima, ¿no? Pero soy pesimista en este tema. Los gobiernos tienen que hacer mucho, pero también la población tiene que hacer igual o mucho más. Y en nuestros hábitos empezar a ser más conscientes y a abusar menos de los recursos. Sí, hay una información importante, Pedro, y es yo estuve mirando la ley 6317 y el Consejo de Intran se llama Codintran. Y no hay un representante del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, digamos que es una omisión que pudo haber en la redacción de la ley. Parece bastante lógico, así como parece no lógico la presencia de otros representantes, pero bueno, es así, será una cuestión que deberían de tomar los legisladores y llevar la petición. Pero para las funciones que tiene ese organismo en esa parte concreta, las funciones que tiene, que bueno, son importantes, porque es de aprobación de las normativas y de recomendaciones técnicas de cómo tiene que regularse el transporte y el tránsito, pienso que el que no esté un representante de medio ambiente es una cosa pequeña frente al gran problema que tenemos que enfrentar y en el que el tema del tránsito y el transporte va a tener mucho que decir por sus efectos contaminantes y sobre el medio ambiente, ¿no? Muy bien. Pedro, a propósito del tema del calentamiento global, del tema del ordenamiento del transporte, hay una ley que fue aprobada recientemente del Congreso. Sí.
es la ley que tiene que ver sobre el ordenamiento del territorio de la República Dominicana. No, aprobado no, se quedó. Se quedó, no se ha... Se quedó entre el que caducan los proyectos que no se discuten con mucho en 2 legislaturas, pues de caña hay que volverlos a introducirlos y otra vez a discutirlos. Podemos preciarnos de que en este país tenemos unas leyes que mínimamente regulan la ordenación de nuestro territorio más antiguas de toda Latinoamérica. Yo creo que es del año 40 y tantos, o por ahí. Soy muy malo para las fechas, no te puedo precisar, pero eso es una de las cosas que tenemos orgullo. Somos Santo Domingo, la ciudad primada de América, ¿no? Y República Dominicana es posiblemente el país que tiene una legislación sobre uso de suelo más antigua del continente, ¿no? Entonces eso será un motivo de orgullo, pero el hecho de que lo somos, lo somos. Sí, pero entonces ese territorio, el uso del territorio, Pedro, tiene que ver con relación a lo que es el ordenamiento, claro, para nosotros marchar mejor. No, marchar mejor. El establecimiento de prioridades, ¿verdad? No, el ordenamiento del territorio va ligado a que un territorio bien ordenado es más eficaz, es más eficiente, produce más, desarrolla más riqueza, la gente vive mejor y el medio ambiente está respetado y protegido. Simplemente eso. Entonces, yo en ese tema, cuando llegué a este país hace 20 años, una de las cosas que me sorprendió es que no había una ley de urbanismo. Seguimos sin tenerla. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, digo, bueno, ¿y cómo un país puede funcionar sin una ley de urbanismo, sin una ley de ordenación territorial, donde más o menos se planifican las cosas? Y vive, bueno, parece que vivimos, porque yo creo que cualquiera que ve cómo funciona la ciudad de Santo Domingo, bueno, el área metropolitana de Santo Domingo, esto ya es de locura. Esto ya es un continuo atasco a tapón a cualquier hora, incomodidades por todas partes, y la verdad es que es una desgracia salir a la calle en la ciudad de Santo Domingo. No sé, salvo que vaya un poquito por la zona colonial y vea los monumentos y bueno, te distrae un poquito, pero vivir en Santo Domingo es una cosa de las más insufribles. Yo creo que se está convirtiendo en una de las ciudades más incómodas. Sé que hay ciudades que son mucho más incómodas, ¿no? Pero Santo Domingo se está acercando a ello. Y muchas también de las grandes urbanios de nuestro país, porque es que no hay ordenamiento territorial, ni hay conciencia, ni hay valoración por parte de autoridades, ni funcionarios, ni la ciudadanía. Es decir, pocas veces la ciudadanía a la hora de escoger adquirir una propiedad donde vivir se percata de los servicios y de cosas paralelas que van a ser necesarias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comprado o ha habido gente que ha comprado una vivienda y resulta que cuando llueve no puede salir de su casa porque la calle se inunda? Y entonces, más que un vehículo, necesitaría tener también una yola de apoyo. Para cuando no puede utilizar el vehículo para salir de su casa, pues se montará y va hasta la orilla de la otra calle que no se inunda, ¿no? No son casas especiales, son lacustres, casas lacustres. Son antiguas y tradicionales. Antiguas, sí, sí, es que somos los primeros. Es que en América, desde que se cuenta históricamente que llegaron los españoles, Santo Domingo, República Dominicana, es lo primero en todo. Pedro, pero la ley de ordenamiento territorial tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo político y con el desarrollo social. Tú señalaste algo importante, y es la escasez de agua. Dos fenómenos que hace 40 años no estaban en nuestro diccionario, que es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Uno se caracteriza por la gran cantidad de agua que cada cierto tiempo se registra en las poblaciones. Otro se caracteriza por la escasez de agua. La crisis y la lucha del continente, del planeta, dentro de 20 o 30 años será por la escasez de aguas. Entonces, el ordenamiento del territorio debe establecer zonas especiales donde deben construirse grandes presas para almacenar el agua que cada vez que llueve corre por su cauce y va al mar. Desde el punto de vista de la gran crisis que tendrá la humanidad, es necesario crear las grandes presas para el almacenamiento de agua para los momentos de crisis, y yo no sé si eso está en la agenda de los políticos nuestros, porque el gran político, el gran estadista es el que vislumbra el futuro, lo que va a pasar en su país en el futuro. No, el que es tan generoso que sabe que el esfuerzo que va a hacer hoy, él posiblemente sea otro el que corte la cintita de la inauguración. Bien, pero yo te voy a decir una cosa, los fenómenos naturales son los fenómenos naturales y hay que asumirlos
y planificar cómo enfrentarlos. A mí no me preocupa el que este país o cualquier otro país pueda tener 2 o 3 años de sequía continuada, ¿no? Porque eso se puede planificar a través de una serie de medidas. El problema es otro que yo creo que sí se puede resolver o se debería enfrentar y resolver en los próximos años, no se resuelve, y es el uso y abuso de los recursos naturales. En el caso del agua está claro, cualquier sistema acueducto de nuestro país pierde más agua por los daños que tiene que por las llaves de la gente. Sí, yo en una ocasión trabajé en España en un servicio de agua y estaba acostumbrado, colocábamos unos medidores y resulta que veíamos que los consumos variaban de la noche a la mañana, había momentos punta y había momentos en que el consumo bajaba, es decir, se mandaba menos agua de los depósitos a la red. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Graduábamos una especie de llaves de apertura y cierre de tal forma que utilizábamos la energía de la noche, que era más barata, para llenar el depósito, y teníamos unos depósitos que nos aguantaba el consumo, porque aquí no, aquí da lo mismo, metan lo que metan en los depósitos, que al final todo se va a ir, por la mañana, por la tarde, por la noche y a cualquier hora. Entonces, que la solución puede hacer más presas, pues posiblemente sean hacer más presas y almacenar para prever que haya periodos largos de sequía, pero para mí la solución en el corto plazo es consumir, que la red sea eficiente y que no se pierda el agua como se está perdiendo y como estamos acostumbrados a ver días de mucho sol, que después de muchos días nos encontramos con que las vías públicas están llenas de agua. Y dice, bueno, ¿pero dónde ha salido este agua, no? Vamos a tratar el tema sobre la cohesión del territorio, pero vamos a una pausa, por favor. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Estamos peinando el país a través del telecable.
Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Canal del Sol ahora está en la web. Entra a www.canaldelsol.com y accede a nuestra variada programación. También encuéntranos en vivo por Facebook Live y YouTube las 24 horas los 7 días de la semana. Canal del Sol, tecnología HD sin límites. Pedro, para una mayor cohesión del territorio, nosotros necesitamos que esa ley de ordenamiento territorial se conozca lo más pronto posible en el Congreso de la República y que nuestros legisladores piensen en el país. Yo te decía, fuera de cámara, que estudios que se han realizado nos lleva a la conclusión que desde Cotuí a Miche, toda esa cordillera central están preñadas, como dicen los poetas, de mina de oro. Pero el gran problema de esa zona del territorio nacional es que los grandes ríos nacen en la grande montaña y casi todos desembocan en el mar. Entonces es un gran problema. Entonces se necesita hacer una auditoría y esa auditoría determinar qué método, qué procedimiento podríamos utilizar para poder explotar esa mina, o sea, poder definir política pública y esas minas poder incorporarlas dentro de lo que es el plan de explotación para el fortalecimiento del arca del Banco Central de la República Dominicana, del Tesoro Nacional. La minería es uno de las acciones humanas que más afectan al medio ambiente, tanto en el aspecto de la morfología, del paisaje, como en los aspectos de los propios recursos, ¿no? Evidentemente, cuando tienes una riqueza en tu país enterrada, pues quieres ponerla en explotación. Pero claro, por otro lado hay que ver el impacto que eso puede llevar, ¿me entiendes? Entonces, ese será el dilema que siempre tendrá el país, en el sentido de decir hasta dónde puedo llegar sin que esto se vuelva un sitio invivible. Y ahí está la fábula, ¿no?, de la gallina de los huevos de oro. O te esperas a ir que cada día la gallina ponga un huevo de oro, o si te muera de la ambición y abran la gallina, y entonces te quedaste sin nada. Y aquí quizás es lo que pasa en este país. Pero también te digo otra cosa, yo no tengo la sensación de que la riqueza de un país dependa mucho de su riqueza natural. Hay muchos países que no tienen riqueza natural y viven 100 veces mejor que nosotros. Entonces, aunque aquí yo sé que está muy comentado, qué suerte, tiene mucho petróleo, pero hay países con mucho petróleo y con muchos bienes que se ha convertido, además incluso esa riqueza se ha convertido en una de los grandes males, ¿no? Piensa sobre todo en África. En África, los países que tienen unos importantes yacimientos mineros de cualquier cosa, quizás es su mayor problema el tener eso. Seguramente si no los tuvieran vivirían mucho mejor que teniéndolos. Sí, pero entre otras cosas la clase dominante de esos continentes permite que esos recursos sean explotados sin ningún tipo de retorno para las grandes poblaciones, ¿verdad? Claro, ese es el tema de la irresponsabilidad y de la grave crisis. Una de las grandes crisis que tiene precisamente África es que tiene una clase política depredadora al máximo. Y encima han aparecido por ahí los chinos, que también son gente que parece que no tiene muchos escrúpulos con el medio ambiente. No sé en qué va a acabar aquello. Bueno, de momento sí, que gran parte de África está intentando entrar en Europa a vivir. Pedro, ¿no existe una modalidad que permita la extracción de recursos naturales, por ejemplo, como el oro, con una modalidad sin el uso y sin la afección directa a la naturaleza y a lo que es el ecosistema?
Hombre, yo de eso no entiendo, pero creo que sí tiene que haber algunas técnicas que sean menos dañinas, pero como siempre habrá que ver los pros y los contras. Si tengo más beneficio extrayéndolo que perjuicio. Y muchas veces también no guiarse por el beneficio a corto plazo, ver también qué es lo que pasará a mediano y largo plazo. Si lo bien que vivimos hoy no va a suponer una hipoteca para los mal y va a una causa de los mal que viviremos mañana, ¿no? Y son cosas que hay que promediar y siempre en la vida humana siempre hay que sopesar pros y contras, ¿no? Pedro, finalmente, este programa cuenta con la teleaudiencia de jóvenes que aspiran a ser diputados y jóvenes que aspiran a ser regidores en los distintos ayuntamientos. Siempre me llaman y me dicen, me hablan del programa. Este programa ha sido una ilustración con tu presencia y queremos que nos visite con más frecuencia, Pedro. Sí. Hombre, las próximas elecciones abren un espacio nuevo y es que en las candidaturas que presentan los partidos, al menos tiene que haber un 10% de candidatos. En las municipales tiene que ser en la candidatura que existe, que se presente tanto a nivel municipal como los distritos municipales, al menos tiene que haber esa representación, que en el caso de, como mínimo será de 1. Entonces abre un espacio para que gente menor de 35 años pues pueda participar en la política. Se están intentando corregir otras cosas. Hombre, se ha conseguido hasta ahora que, por ejemplo, vayamos por nuestras ciudades y apenas haya propaganda política. Eso es un efecto de esta nueva legislación. Un efecto además es positivo porque en cierta manera iguala en oportunidades al que tiene más o menos dinero para colocar esas vallas, ¿no? Y en cierta manera ahí sí la Junta está logrando una cierta disciplina en que la gente no se la hace en campaña antes de tiempo. Con una cosa clara también, parece que no se está dando demasiada publicidad a ese artículo, pero me temo que algún que otro candidato va a ganar la candidatura y al final la va a perder, porque hay un artículo en la ley, que es el artículo 78, numeral 7, por ahí, donde dice claramente que cualquier candidato que inicie su campaña antes de tiempo, automáticamente queda descalificado. Sí. Pedro, gracias por venir. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. El próximo domingo, a la misma hora y por este mismo canal, estaremos nuevamente en su programa Generación Siglo XXI. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Arranca. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá.